No suelo hablar de 1984. Es un año que mi mente ha intentado enterrar bajo capas de lógica y rutina. Pero hay noches de invierno en las que el frío cruza las paredes de mi piso actual y me devuelve a los Pirineos. Tenía 26 años. Buscaba escapar de una ruptura y de una ciudad que me asfixiaba, así que acepté un puesto de guarda forestal en una de las zonas más aisladas del norte. Mi refugio era una cabaña de piedra y madera, construida a principios de siglo. Estaba a 3 horas de caminata del pueblo más cercano. Al principio, la soledad era un regalo. El silencio era tan denso que podías oír el latido de tu propio corazón. Pero en la montaña, el silencio nunca es vacío. Es una presencia que te mide, que te estudia. La primera semana fue normal, o eso quise creer. Una mañana, al salir al porche para cortar leña, encontré un pájaro muerto, un arrendajo azul. No tenía heridas, ni sangre, ni rastro de depredadores. Estaba colocado justo frente al umbral, con las alas extendidas y el pico apuntando directamente hacia el interior de mi puerta. Lo aparté con una pala, pensando que se habría estrellado contra el cristal. Al día siguiente, había 3 más, exactamente en la misma posición, formando una línea perfecta. Esa noche, mientras leía junto a la chimenea, escuché el primer sonido extraño. No venía de fuera, sino de abajo. La cabaña estaba construida sobre un espacio sanitario, un hueco de medio metro entre el suelo de madera y la roca viva. Escuché algo arrastrándose. No era el correteo de una rata o un tejón. Era un sonido pesado, como el de un cuerpo cubierto de cuero rozando las vigas de soporte. El sonido se detuvo justo debajo de mi silla, como si aquello supiera exactamente dónde estaba sentado. La tormenta llegó el 11º día, una ventisca que borraba el mundo. A las 11 de la noche, mientras hervía agua en la cocina, lo escuché. Un solo golpe seco en el cristal de la ventana de la cocina. No fue una rama, fue un golpe rítmico, fuerte, dado con algo duro, como un nudillo de hueso. Tomé la linterna y con el corazón en la garganta salí al porche. El frío me cortó la cara. La nieve estaba impecable, virgen. No había huellas, nada. Pero al volver a entrar, la vi. En el cristal, justo a la altura de mis ojos, había una mancha circular y grasienta, como si alguien hubiera apoyado la frente contra el vidrio, observándome cenar desde la oscuridad absoluta. Limpié el cristal con miedo, pero la mancha parecía estar por ambos lados. Bajé al pueblo 2 días después para recoger suministros. En la taberna del viejo Tomás, cometí el error de mencionar el golpe. El bar, lleno de hombres curtidos por el frío, se quedó en silencio. Tomás me llevó a un rincón. Sus manos temblaban. Me dijo que en esas cumbres hay cosas que el tiempo olvidó, cosas que no tienen rostro porque se alimentan de los nuestros. Me advirtió que si escuchaba un golpe, no hiciera nada, pero que si escuchaba el segundo, rezara para que la puerta fuera lo bastante fuerte. El primero es para saber si estás. El segundo es para que lo dejes entrar. Regresé a la cabaña antes del anochecer. Bloqueé las ventanas con tablas de madera y puse el cerrojo. No dormí. Me quedé en la oscuridad, con el hacha en el regazo. A las 3 de la mañana, la escuché. No fue la cosa, fue mi madre. Su voz decía: Luis, hijo, abre. Me he perdido en la nieve. No siento las manos, por favor. Se me heló la sangre. Mi madre vivía a cientos de kilómetros. Estaba enferma de los pulmones. Era imposible.
pero la voz era idéntica. El mismo tono cansado, el mismo silbido al pronunciar las eses. Me acerqué a la puerta y casi toqué el cerrojo, pero recordé las palabras de Tomás. Miré por la rendija de la ventana de la cocina, la única que no había tapado del todo. En el suelo del porche, bajo la luz de la luna, no había ninguna anciana. Había una criatura, una masa grisácea, sin pelo, del tamaño de un lobo pero con extremidades demasiado largas que terminaban en dedos humanos. No tenía cara, solo una boca enorme, llena de dientes que no le pertenecían, que vibraba rítmicamente. Estaba emitiendo el sonido, moldeando el aire para que sonara como mi madre. Entonces, la criatura se dio cuenta de que la miraba. Se giró hacia la ventana. Sus ojos eran solo 2 puntos negros y húmedos. Se acercó al cristal y apoyó la frente, dejando la misma mancha grasienta de la otra noche. Y entonces, con una voz que ahora era la mía propia, dijo: «Te veo, Luis. El segundo golpe es para entrar». Pasé el resto de la noche escuchando cómo la cosa rodeaba la cabaña. Arañaba las paredes con miles de uñas pequeñas, buscando una grieta. Intentó entrar por la chimenea, pero el humo la repelía. Escuchaba sus siseos, una mezcla de todas las voces de mi vida, mi exnovia, mi padre muerto, el cartero. Era un coro de recuerdos saliendo de una garganta de pesadilla. Al amanecer el silencio regresó. Salí con el hacha, dispuesto a morir o a huir. No había rastro de la bestia, pero en la madera de la puerta, a la altura de mis ojos, había algo clavado con una espina, un mechón de mi propio pelo, arrancado de mi peine que estaba dentro de la casa. Había entrado por el sótano. Había estado dentro mientras yo dormía las noches anteriores. Me fui ese mismo día. No recogí mis cosas. Entregué las llaves en el pueblo y nunca volví a mirar atrás. Tomás me vio pasar y solo asintió. Él sabía que yo ya no era el mismo. Han pasado décadas. He vivido en ciudades grandes, en pisos altos, rodeado de gente. Pero a veces, cuando la humedad empaña los cristales de mi balcón, en un 10º piso, veo una mancha circular y escucho, muy suave, un solo golpe. Sigue esperando el segundo golpe. Sigue esperando a que yo olvide su existencia para poder usar mi voz y convencer al siguiente de que lo deje entrar.